Hoy les mostramos cómo se elabora un postre con una rica historia. Hay varias versiones, pero todas ellas de lo más dulces. Adrián. Susana, estoy como un niño en una chocolatería, pero sin el cómo. Tú me entiendes, ¿verdad? Sí, sí. Fíjate la cantidad de figuras que tenemos también, ¿eh? Me entiendes perfectamente. Sí, además, yo sé que tú eres amante del chocolate. Yo te voy a presentar a nuestro obrador. Paco, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me dice que para hacer estos huevos de Pascua hay que echarle mucho chocolate. Efectivamente. Chocolate como el que tenemos aquí, que primero de todo hay que enfriar, ¿verdad? Exactamente. Primero hay que calentarlo para fundirlo y luego hay que enfriarlo para poderlo echar en los moldes. Aproximadamente ¿a cuántos grados debe estar el chocolate para que sea moldeable? A 28, 29, esa es la temperatura que tiene que tener. Ahora, cuando se calienta, pues te coge temperatura de 35, 40 grados. Claro, Susana, yo supongo que tú en casa no tendrás termómetro para medir, pero hay un truquito que me ha dicho Paco que le funciona mucho a las abuelas, que es este. Cogemos una cucharita. Esto es lo que más me gusta de las pastelerías. Con el labio. ¿Cómo lo ves? ¿Llenamos los moldes ya? Yo creo que podíamos ya llenar los moldes, Paco, sin ningún problema, Susana. Tiene que estar como una temperatura. Adrián. Claro. Da el visto bueno él. Hombre, yo doy el visto bueno siempre que se trate de chocolate, siempre le doy el visto bueno. Vamos a hacer en este caso una figurita. Estamos hablando de huevos de Pascua, pero podemos hacer cualquier figura. En este caso, como Paco es del Barça, pues tiene allá a Leo Messi de... Oye, no me digas eso, que si no mañana... Hombre, alguno me saludará, pero otros no, ¿eh? Bueno, podemos hacer figuras. ¿Esto lo podemos comprar dónde, Paco? Esto lo venden en sitios especiales para pastelería, ¿eh? Pero bueno, hay un par de sitios, un par de comerciales aquí en Zaragoza que son los que los venden, ¿eh? Y ahí es donde los conseguimos. Van cambiando según las modas. Hoy vamos a hacer al Messi, pero a lo mejor al año que viene tenemos que hacer alguno del Zaragoza. No estaría nada mal, no estaría nada mal. Y además en primera. Pero a lo que vamos, a los huevos, Paco. Fíjate, Susana, porque una de las preguntas que yo le he hecho mientras esperábamos la conexión es que ¿cómo consigues que los huevos estén huecos? Porque veo que los rellenas al completo, claro, pero se quedan así. Los relleno para que cojan cuerpo, y una vez que ha cogido cuerpo hay que vaciarlo. Lo vaciamos. Este es el truco, Susana. ¿Ves? Qué buena pinta, ¿verdad? Me dice Paco antes de empezar la conexión, si la cámara pudiera grabar el olor... Oh, ya sería demasiado. Y ahora lo cogemos y lo ponemos boca abajo. Esto es fundamental, que el molde quede bien, que veamos que no queda ningún huequito, ¿verdad? Ninguna burbujita. Que no quede ninguna burbuja ni nada. Y ahora hay que meterlo al frigorífico para que enfríen. Frigorífico que puede ser perfectamente, Susana, el que tú tengas en casa, que nos quepa. Nosotros en este caso no tenemos un frigo, sino que tenemos una máquina del tiempo. 20 minutos más tarde sacamos los moldes con muchísimo cuidado porque además el chocolate es un producto muy delicado que nos aguanta muchísimo en la nevera, pero es muy delicado. Mira, Susana. A ver, ¿tú cuál levantas? Voy a levantar este, por ejemplo. Perfecto. Ahí va. Te vas quedando, son los moldes que ya están hechos, Susana. Fíjate. Y además se sacan facilísimo. Esto es la perdición, ¿verdad? Además, para el régimen, y lo bien que vienen para el régimen, fíjate cómo se han quedado. Y además tienen que estar a una temperatura que no hay que abusar demasiado del calor porque enseguida se funden, ¿verdad? Se pueden fundir. Una parte fundamental, Paco, para juntarlos. Lo vamos a juntar ahora mismo. Mira, una chapa que tengo aquí que está un poquito caliente. La vamos a poner aquí. Y esto es muy sencillo. Hacemos esto. Me decías que esto en casa se puede hacer. En la placa de casa se puede hacer perfectamente, que no tenga mucho... Con una sartén. Ahí lo tenemos ya. Y ya está nuestro huevo de Pascua. No, ¿se rompen? Sí, si quieres. Sí, si quieres, sí, claro. Y sin querer también. Y sin querer muchas veces también. Por cierto, Susana, ¿sabías que el primer huevo de Pascua se lo comió el faraón Ramsés II? Hay muchas historias que giran en torno a los huevos de Pascua, ¿verdad? Exactamente, sí. También es muy típico. Los padrinos antiguamente se lo regalaban a los ahijados. Y antiguamente había eso de que le tenían que regalar un huevo por cada año que cumplía. O sea que cuando cumplía 10 o 12, aquello era... No daban abasto, ¿verdad? Aquello era... Y ahora vamos a poner ahí... Nos queda un segundito, Susana, porque vamos a aprovechar uno de estos huevos, porque se pueden decorar, ¿verdad? Sí, claro que se pueden decorar perfectamente. Mira, ahora los vamos a poner aquí. Vamos a echar ahí. Estos más, estos son unos moldes, eso es. Ya vamos justitos.
Todo Ahí con se chocolate. puede colocar perfectamente, todo con chocolate, claro, Susana. Además es un elemento muy fácil de moldear y que pega bastante bien. Muy deprisa, igual se cae, pero Bueno, ya lo tenemos. no pasa nada, aquí lo Gracias. tenemos, perfecto. Y ahora el toque final. ¿Lo hacemos en cuál lo hacemos? En este, si quieres. ¿En este? Sí, sí, Venga, sí. pues lo vamos a hacer en este. Vamos. Se puede decorar en casa, lo podemos fabricar, pues si te fijas, es un molde muy sencillo y lo podemos utilizar como pincel. En este caso nosotros vamos a poner las dos As de Aragón en abierto. Aragón. Además este me ha dicho Paco, bueno, este como sé que Susana es muy golosa, este si quieres, ¿A se lo que no llevas llega a ella aquí? cuando termine. Lo llevamos el grande que dijo que le hiciéramos uno grande, No que se lo come ya toda, no, es broma, es broma, Susana, es broma. Bueno, no, ya no, has de visto. broma nada. ¿Se lo has enseñado a Susana el grande? Fíjate, este es el grande que tenemos. ¡Ay, nos falta un detallito! Antes de nada, un detallito. Sí, claro. Venga, Fíjate. Venga. Todo huevo que tiene, Susana. ¿Eh? Pues efectivamente. ¿Fue ante la gallina o el huevo? Claro, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Ahí Bueno, estamos, no se sabe. Bueno, ya lo has visto, Susana. Muy sencillo de hacer nuestro huevo de Pascua. Muchísimas gracias, Paco. A vosotros. Y nada, una tarde muy dulce, de Muy verdad, dulce, con estos demasiado. huevos de Pascua. ¿Eh? Vamos a probar, vamos a seguir probando la temperatura. Hasta ¿Cómo luego, está? Susana. Lo estamos esperando aquí en redacción, ¿eh? Gracias, Adrián. Buenísimo. Ya se lo hemos avanzado. Esta mañana se reanudaba la búsqueda de Publio Cordón en Francia. Esta casa, Aragón Televisión, ha preparado durante este mes un documental especial, El secuestro de Publio Cordón. Se emitirá mañana a partir de las 10:15 de la noche. Esto que van a ver es un anticipo.